Buenas noches a toda la gente que, nos va a empezar a ver o ya nos está viendo, nos va a ver en diferido. Es una alegría, como siempre, llegar hasta sus hogares. Nos sentimos muy amados por nuestro Señor porque nos da el privilegio de poder hacer este tipo de transmisiones y de hacer tantos proyectos que nos permite hacer para llevar su palabra a todas las personas. Le doy la bienvenida a mis coanfitriones. En este caso tenemos a nuestro querido pastor Roberto y a nuestra querida hermana Adela, quien nos va a acompañar para poder ver nuestra seguidilla de programas que es sobre los 10 mandamientos. ¿Qué tenemos hoy día, pastor? Una salutación, por favor. Buenas noches, queridos hermanos, hermanas de la Iglesia de Cristo. Esta noche vamos a hablar acerca de el octavo mandamiento: no hurtarás. Bienvenidos a esta programación que estamos preparando con todo amor. Hermana Adela. Muy buenas noches a todos los hermanos y todas las personas que nos están siguiendo. Vamos a continuar con el tema preparado para hoy, el octavo mandamiento. Qué felicidad, ¿no? ¿Qué tenemos, pastor? A ver, ¿qué es el octavo mandamiento? ¿De qué habla? Gracias al Señor estamos transmitiendo en vivo en nuestro canal de Facebook. Y entonces, esta noche vamos a hablar acerca del octavo mandamiento que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 15. La palabra del Señor dice: no hurtarás. Eso es el mandamiento, no hurtar. La anterior vez ya estábamos hablando del séptimo mandamiento y vamos a terminar los 10 mandamientos. Estamos muy felices de enviar saludos a todas las personas que nos ven, que no es solamente a nivel La Paz ni Bolivia, también llegamos a algunas partes de Sudamérica y eso nos hace muy felices. Comentar un poquito, perdón que me salga del tema, pero nuestra iglesia, Cristo es Vida, es muy importante porque es iglesia bíblica. Nuestro principal objetivo es transmitir a las personas la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Estábamos recibiendo algún comentario por ahí que no queremos escuchar las partes históricas. No, para nosotros esto es lo fundamental. La palabra de Dios es la que habla y la que tiene la autoridad máxima. En otros lugares, si su última autoridad es un papa o es, digamos, un pastor, su problema, van a dar cuenta. Pero de nosotros es primeramente la palabra de Dios. Solo quería hacer ese pequeño entre paréntesis. Sí, somos de la línea de sola escritura. O sea, compartimos las 5 solas, ¿no? Que la iglesia, que se resumió en lo del se me cruzan las palabras. Pastor, lo veo como nunca nervioso. Se me fueron las ideas. Siempre lo veo bien elocuente. La Reforma ha resumido en las 5 solas, ¿no? Una de las 5 solas será sola palabra. Nosotros tratamos de seguir esos pasos, que la palabra, la Biblia, sea nuestra lumbrera en nuestro camino, la que nos alumbra en nuestro caminar diario. Y empecemos esta noche hablando acerca de este mandamiento tan hermoso que dice: no hurtarás. Pasó otro paréntesis, que no quiero molestar mucho, pero me gusta y quiero ver las tacitas tan bonitas que ha sido proporcionada nuestra hermana Adela, con un cafecito. Me parece que es mucho más tranquilo para nosotros, para poder tragar la saliva y para poder hidratar nuestras cuerdas. Me gusta mucho. Gracias a Dios, este ministerio está creciendo poco a poco y para la gloria de Dios, nuestro propósito es que todos conozcan la palabra del Señor de una forma sencilla y clara para que de esa manera podamos crecer espiritualmente. Pero las cosas materiales también ya se están dando cosas materiales, ya estamos poco a poco equipándonos con un equipo audiovisual propio, todo para la gloria del Señor. Y empecemos con el mandamiento que dice: no matarás. Perdón. No hurtarás. A ver, aquí podemos preguntar a aquella hermana qué significa la palabra hurtar, robar, la diferencia. Bueno, sí, el octavo mandamiento nos dice: no hurtarás. No hurtarás. Hurtar y robar no es lo mismo. Hurtar es realizarlo de forma sutil, de forma silenciosa, sin que nadie se dé cuenta. Ahí podríamos estar mencionando a las personas que a veces de forma corrupta no se dejan descubrir, y podemos ver eso en muchos casos en nuestra realidad, ¿no? Y también lo que el término robar es el acto que se realiza con violencia. O sea, la persona que va a robar actúa con violencia, ¿no? Esa sería la diferencia. El mandamiento es no hurtar, pero
aquí en nuestra legislación, como decía que la hermana, hay que diferenciar la palabra robar y de hurtar. Los dos es apropiarse de lo ajeno. Robar a la fuerza y el hurto, robar sin violencia. O sea, robar es actúa la violencia y el hurtar no actúa la violencia. En ambos casos se aplica el mandamiento de no hurtarás, no robarás, ¿no? ¿Cuáles serán las causas para que las personas violen este mandamiento moral que Dios ha dado por medio de Moisés y se encuentra en el decálogo, ¿no?, de los 10 mandamientos en el Éxodo capítulo 20? ¿Cuáles serán las causas por las que los seres humanos cometen este tipo de violación a la ley de Dios? Ya todo nivel, ¿no? O sea, desde lo más pequeñito hasta lo más gigantesco, ¿no? Exacto. Es la política, por ejemplo. Según muchos teólogos, dicen que existen causas internas y causas externas. Entre las causas internas podemos ver dos principales causas: la incredulidad y la codicia, que son de la parte interna del ser humano, ¿no? El Salmo 78, 19 dice la palabra de Dios: y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Estaban aquí en este versículo, cuestionan, ¿no?, a Dios. O sea, existe una incredulidad indicando, ¿podrá alimentarnos Dios en el desierto? Entonces, y a consecuencia de esa incredulidad, las personas que hacen, entonces no creo que Dios me pueda proveer, ¿no?, dinero para que yo pueda ser próspero en este mundo. Entonces yo me voy a proveer con mis manitos, a veces actuamos. Y muchas veces para conseguir dinero fácil o para prosperar rápidamente, violamos esta ley en robar. Robamos por incredulidad. No confiamos en Dios, no confiamos en la provisión de Dios. Y entonces una de las causas internas del ser humano por la que violan la ley de Dios es la incredulidad. ¿Cierto o cierto? Exactamente. La desconfianza que las personas tienen, no tienen esa confianza en Dios, les lleva a cometer este tipo de errores y lamentablemente es un gran pecado, ¿no? O sea, el realizarlo, la incredulidad es un pecado tremendo, así que, hermanos, hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Y el otro término que utilizaba era la codicia. La otra causa interna. La otra causa interna que el ser humano tiene dentro de sí es esta palabra viene de la palabra griega, que significa que es un deseo inmoderado de conseguir algo, y esta es la raíz de lo que es el robar, ¿no? Es lo que podríamos indicar. Yo tengo, digamos, me voy a ir a la Biblia y voy a explicar este punto. Efesios 4:28 dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Yo pienso que otro de los factores para que la gente robe es la flojera. Claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo, no? Hablando en nuestro contexto social. Porque se nos ha querido romantizar esto del robo con Robin Hood, ¿no? Le quito a los ricos para darle a los pobres. Y eso no es cierto. Los ladrones en general roban, ¿para qué? Para beber, drogarse o tratar de obtener prostitutas. Uy, rudo. Pero por eso digo, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje. Claro. No, está bien. Por eso, pero las personas que roban, una de las causas, como decía aquí la hermana, es la codicia. La codicia que... Claro, una causa. O sea, la codicia que está dentro de nosotros a veces. La codicia es un deseo inmoderado de conseguir las cosas a la fuerza. Si nosotros no fuéramos codiciosos, no tendríamos razón de estar robando. Nos conformaríamos con el trabajo que realizamos. A causa de la codicia, a causa de la envidia, ¿no ven? Porque otros prosperan, yo, ¿por qué no prospero? La envidia, no sé, el querer prosperar y desconfiar en el Señor. Entonces el ser humano
internamente tiene eso que hace que le induce a robar. Entonces, Pero es verdad lo que dice Pastor, pero entendiendo cómo funciona la creación del Señor, el que se esfuerza va a obtener. claro, El que, digamos, pase más horas al día trabajando va a obtener. Pero en cambio, esa codicia no se traduce, digamos, ya, yo soy codicioso, entonces trabajo el doble para tener más dinero. Sino se traduce en, yo soy codicioso, pero quiero el camino fácil, exacto, eso. ¿no? Así es. Tratar de conseguir las cosas de manera fácil. Y eso no, el Señor nos ha dado la ley del trabajo, el ser humano ha sido creado para trabajar, solo que con esto de la maldición el trabajo se ha vuelto muy laborioso, Sí. pero sin embargo el trabajo es una ley de Dios y eso es lo que Adán se le mandó antes de que pecara, ¿no? De que trabajara. Y además que las personas ociosas, las personas que no trabajan, o sea, que son perezosas, como dicen, ¿no? Está en Proverbios, son las personas, es un pecado. O sea, la pereza es un pecado. Y como la persona que no está realizando nada, su mente está ahí libre de no hacer nada, pues el enemigo viene y le mete o sea, ya le hace la tentación de pensar en cosas y fácilmente quiere tener, ¿no? Las cosas que en realidad debería de tenerlo trabajando y no pasa eso. Por eso en la actualidad podemos ver, lamentablemente, muchos jóvenes están incurriendo en eso, ¿no? Están en la pereza, ¿no? No están trabajando, porque Dios nos ha mandado a que nosotros, el ser humano debe trabajar, tanto hombres y mujeres debemos trabajar, porque tenemos diferentes funciones. Entonces, el no realizarlo nos puede llevar a esta situación tan fatal que es la codicia, ¿no? De robar, de tener algo que no es nuestro. Así es. Entonces ahí hablaba de Satanás. Otra causa para que las personas roben, en esta ocasión sería interna, sino externa, es la influencia de Satanás hacia las personas. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 27, a ver qué dice la palabra de Dios. Y después del bocado, dice, Satanás entró en él. O sea, Satanás entró en la vida de Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Quién es el ladrón? Por naturaleza, podríamos decir. El primer ladrón, el primer mentiroso. ¿Quién es el que les robó la inocencia al ser humano? Es Satanás. Cuando engañó a Eva, muchos teólogos dicen que Adán era el que tenía que reinar este mundo y cuando desobedeció, ese reinado se pasó a Satanás. Desde ese momento Satanás reina este mundo a los seres humanos por medio del pecado. Entonces el diablo es el gran maestro ladrón, nos robó nuestra inocencia, persuade a los seres humanos a que se dediquen a su oficio y les dice, ¿no?, cuán valientemente vivirán si roban. Y si bien Dios pone las autoridades Él pone a todas las autoridades del mundo, pero Satanás es el que influencia. O sea, no es que se apodera de sus vidas directamente, sino que influencia la vida de las personas, les muestra el pecado de cómo en un estado de poder pueden beneficiarse. Como el ser humano tiene un corazón codicioso, no cree en Dios, sucumbe a las tentaciones de Satanás y ahí de esa manera tenemos gobiernos corruptos, naciones corruptas. ¿Qué gobierno en este mundo? Es raro no ver un gobierno que no sea corrupto, pero la mayoría de los países ricos, pobres, y especialmente los países más pobres, están llenos de gobernantes corruptos, ladrones, y hay otros que roban descaradamente, ¿no? Pero bien grave lo que usted dice, pastor. Una vez escuché, ¿de dónde salen esos gobernantes? De la misma gente. Del pueblo. Entonces la gente es ladrona. Veía, y grave, rudo suena. ¿Sí? La anterior he visto un video donde han hecho un experimento social. ¿Ya? Donde un hombre se hacía que caminaba, nadie sabía, ¿no? Porque lo estaban grabando de lejos.
y dejaba caer su celular. Ya. Y se hacía el que no entendía. Y habían dos mujeres, una se lo alza, se lo oculta. Las dos se lo ocultan. Y él comparte el experimento, va y les dice, no han visto mi celular. Y la señora, no he visto, no he visto. Hasta que les ha dicho que está siendo grabada por una cámara, recién han devuelto. Y eso yo lo he visto muchas veces. Las veces que yo he perdido mi celular, apagado aparece. No, Porque soy una de las pocas personas que llamo, cuando yo encuentro un celular, llamo y devuelvo ese celular o billetera. Pero la gente, la mayoría, no lo hace. a ver, Están incurriendo en el robo. ¿se imaginan una humanidad donde las personas no roben? ¿Se imaginan? Porque el ladrón no le gusta ser descubierto. ¿A quién le gustaría decir o que lo publiquen ladrón? A nadie. Pero, y condenamos a los ladrones. Pero indirectamente todos somos ladrones. De gran o mediana o pequeña manera, todos, Pequeño. todos robamos. Y hay incluso así como existen mentiras blancas, como dicen algunos, sí. también existen robos grandes, medianos y robos necesarios, blancos, podríamos decir. Pero el robar es violar la ley de Dios. Los seres humanos tienen la ley escrita en sus corazones y sus conciencias les hacen recuerdo que no deben robar. No deben robar, pero por la naturaleza pecadora que tenemos todos, nacemos con una naturaleza pecadora, todos tenemos la tendencia natural a robar. Y la única manera de liberarnos de esa maldición es pues buscando ayuda. Y el único que puede ayudarnos es Dios. Jesucristo. Dios, ¿no? Por medio de su Hijo que vino a este mundo, se sacrificó por nosotros y nos hace nuevas criaturas. ¿Nuevas criaturas en qué sentido? En que ya dejamos de robar. Y el Espíritu Dejamos, nos convence, el ¿no? Espíritu Santo nos convence de pecado, ya dejamos el robo como algo natural. El creyente verdadero cuando roba, no, pues tiene, el Espíritu Santo le golpea, le hace recuerdo que no puede violar la ley de Dios. Y además que tenemos que entender que Dios nos está observando. Él nos está observando. O sea, uno puede en silencio, como decía, ¿no? En una de las causas, la parte interna, por codicia, no sé, por alguna situación querrá alzarse algo que no es suyo, levantar algo que no es suyo o llevárselo. Pero hay alguien que te está observando y es Dios. Dios nos observa en cada instante, en cada momento, cada segundo de nuestra existencia. Porque un día vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho. Ya. Ahora, tal vez habría que ver un poquito los tipos de robos que podemos apreciar. Sí. Según el hermano Thomas Watson, los 10 mandamientos, hemos podido descartar algunos conceptos. Dice este hermano, los tipos de robo, una forma de robar es robar a Dios. ¿En qué forma robamos a Dios? Cuando no respetamos el día establecido para dedicarle a Él, el día del Señor. En este caso nosotros guardamos el día domingo, pero hay personas que tienen 7 días, 6 días para trabajar, hacer sus afanes, hacer deporte, hacer todo. Pero hay un día en que debemos dedicarle al Señor para recordar que nosotros no somos los reyes de este mundo, sino que hay un rey, en este caso es Dios. Amén. Muchas personas, ¿cómo roban a Dios? En robarle el tiempo en el día del Señor, ¿no? Se programan actividades que podrían hacer en los 6 días restantes. Tranquilamente. No vienen a la iglesia, no tienen comunión con los hermanos, no le dan importancia al día del Señor, no les interesa tener comunión con sus hermanos, no les interesa escuchar la palabra del Señor, por lo tanto, no les interesa a Dios. De esa manera, toda la humanidad les roba a Dios su tiempo, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado que de Dios es todo. Todo es de Dios. Y si nosotros, en este caso, le robamos el tiempo al Señor, estamos robando a Dios.
Es así. Y otra forma de robar a Dios, ¿cómo las personas les roban a Dios? En nombre de Dios hoy en día las iglesias con esa teología postmoderna de la prosperidad utilizan el nombre de Dios en vano para enriquecerse, para lucrar, para conseguir beneficios personales. Por medio de los diezmos le dicen, no, traiga su diezmo para Dios. Y decía en una de uno de esos videos, cuando un mendigo le dice, mentira, el diezmo no es para Dios, porque Dios en primer lugar no desciende del cielo para decir, denme el diezmo. No, el diezmo es para ese ladrón, charlatán, lobo, disfrazado de oveja que se enriquece, ¿no? Cada vez aparece con autos nuevos, ropa elegante, aviones, jets, casas. Acciones de 14 millones de dólares. Y el mundo está viendo esas situaciones y dice, así son todos los cristianos. Pero no, son estos lobos rapaces que están viviendo así. Pero la mayor parte de los hermanos viven en la pobreza, ¿no? Y no estamos diciendo que la pobreza sea mala o buena, pero Dios ha puesto a cada persona en diferentes condiciones por su soberana voluntad. De esa manera las personas roban a Dios, ¿no? Los paganos incluso dicen que dedicaban un día entero a sus falsos dioses. Ahora, ¿qué pasa con esta cultura? El día de la Pachamama, no sé, el día del Equeco, imagínense, estamos honrando, dedicando a la criatura en vez de dedicarle un día al Señor, en el día del Señor, al Creador. En vez de honrar al Creador, estamos honrando a las criaturas. Otra forma de robar, ¿cuál sería? Robar a otros. Los ladrones comunes, ¿no? Los ladrones que roban casas, los ladrones legales, en este caso, la justicia. Muchos los que han hecho sus sistemas para que sean legal, ¿no? Claro. El ladrón de casas, ¿cómo es este? A veces tenemos empleados dentro de las casas que contratamos, nos miran bien, nos saludan bien, y hay veces que uno no tiene control de todo lo que tiene, y entonces el otro te sonríe, y poco a poco te va robando los instrumentos de trabajo, ¿no? Las cosas materiales que hay dentro de la casa. Entonces los ladrones de casas, en este caso los empleados, o los trabajadores, son ladrones hipócritas, ¿no? Tienen una apariencia recatada, fingen ayudar a su amo cuando solo se ayudan a sí mismos. En los trabajos de la misma manera, muchas personas que les roban el tiempo, ¿no? En el trabajo, cuando uno emplea, decía, les lo contratan por 8 horas y bueno, hacen el trabajo en 2 horas, las 6 horas, ¿qué hacen? Ya le robó 2 horas. Entonces, de esa manera están robando dentro de la casa, dentro del trabajo. Y esas cosas son robos que lo hemos naturalizado, que son normales en nuestra sociedad. Nadie dice, yo no he robado un auto, yo no he robado un celular, pero de esa manera están robando y están violando la ley de Dios. Y realmente, ¿no? El cumplimiento de este mandamiento para nosotros es imposible sin el poder de Dios. Así es. Solo Dios puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Y como dice, ¿no? En Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, por ese respeto que tenemos a nuestro Dios, pues uno ya va cambiando, porque Dios es quien ya está dentro de tu corazón y hace que tú ya no hagas ese tipo de cosas. Pero la gente que no conoce a Dios lo hace pues sin pena, ¿no? Y como vemos en la actualidad, hay muchas cosas tristes que van pasando, ¿no? Tantos asaltos, tantos robos, y lamentablemente la sociedad ya se ha quedado tranquila, ¿no? Parece que ya es algo normal, lo han normalizado. Y eso nos indica que pues algo grave está pasando, que la venida de nuestro Señor está muy cerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que también, ¿no? Las personas, esos ateos que dicen, no, yo no creo en Dios,
lo único que quieren es pues dejar de tener estos mandamientos tan buenos para la convivencia con nuestros hermanos aquí en la tierra. Favorecerse fácilmente, ¿no? Y decir, no, Dios no existe, para empezar a cometer todos los actos más abominables que se logran, ¿no? Y eso, como aquí dicen nuestros queridos panelistas, es, no, pues no se puede ocultar. Entre nosotros un ratito, si no te ve una cámara de seguridad, lo haces. Luego vas a dar cuentas, indudablemente. Así es. Otro tipo de ladrones son los ladrones que sean los ladrones legalizados, podríamos decir. Los ladrones de cuello blanco, los que ejercen justicia, son ladrones delante de Dios. Nuestra justicia corrupta. Si usted va en este momento en nuestro país, usted tiene un problema de asesinato, de desaparición de personas, vaya a la policía y exija justicia. ¿Y sabe qué le va a decir a la policía? Yo le hablo por experiencia propia. Tengo 900 casos detrás de mí. ¿Por qué yo tendría que priorizar su caso? Pero es que ha desaparecido, no aparece. ¿Por qué tendría que desaparecer? Bueno, aquí le voy a dar $100 para que agilice el caso. A otra voz, dice el que ejerce la ley. Le da el dinero para que se lo agilice, pasa la siguiente semana, el investigador ha cambiado. Entonces, al otro hay que, o sea, ese es el ladrón legal. Jueces corruptos, fiscales corruptos. Para hacer una indagación, para hacer un allanamiento de una propiedad, por ley, el policía, el fiscal, el investigador, en este caso el policía, el fiscal y el abogado deberían ir por oficio. Pero en nuestro país no pasa eso. Al policía tienes que darle para su taxi, y su taxi no es 20 bolivianos, no es $3, mínimo son unos $50. Al fiscal tienes que pagarle otros $100, al abogado sus honorarios laborales otros $100. En nuestro país realmente los ladrones se han legalizado. Y por eso lo han vuelto laico. Lo han vuelto laico. Pero es triste. Es así, ¿no? Para que, por ejemplo, usted tiene un juicio, de un proceso de casa, digamos. Y hay un momento en que después de muchos años llega al final y el juez determina que las personas que han hecho el juicio, para regularizar su bien propietario, tienen que acudir ante el juez para hablar. Sale esa sentencia. Previa sentencia, previa sentencia, ¿no?, del juez, los involucrados tienen que venir a hablar con el juez. ¿Qué pasa ahí? Tienen que sobornar. De esa manera usted obtiene, pues es una sentencia, ¿no?, justa. De esa manera los prestadores, los que defienden nuestras leyes, los que nos defienden de robos, son los primeros ladrones. No en vano dice, ¿no?, la justicia del hombre delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y el Señor lo está viendo. El robo en las instituciones que defienden las leyes se ha institucionalizado en estos tiempos. Por eso no quieren que en las constituciones no haya pues la Biblia. Porque antes había, bueno, y hay aún algunas constituciones políticas donde siguen teniendo los 10 mandamientos como base. Pero claro, los países maravillosos que se defienden... Derechos humanos. Los derechos Naciones humanos. Unidas. Naciones Unidas. Defendiendo a los ladrones. Hipócritas. Así es. Bueno, no puedo decir creo que esa palabra. Es muy lamentable, ¿no?, en la actualidad ver toda esa situación de tanta injusticia, porque hay una situación, ¿no?, que la vida que tenemos cada ser humano es un regalo de Dios y cada persona ejerce tal vez en su profesión distintas profesiones que tienen y una de ellas, por ejemplo, es ser abogado. Ellos deberían de hacer que se cumpla de forma justa, pero lamentablemente no voy a globalizar, pero sí debe haber buenos abogados y claro, buenos jueces, buenos que saben la palabra de Dios y tienen ese temor, ese respeto a Dios
y no deben hacer cosas negativas, pero hay otros que no conocen y la hacen con mucho gusto, ¿no? Y qué pena. Y si por ahí nos están viendo y nos están escuchando, todavía tiene tiempo para arrepentirse y hacer las formas y cambiar esa forma, ¿no? Y arrepentirse y hacer un buen trabajo para que un día cuando Dios le pregunte cómo ha realizado su trabajo, Él pueda responder que lo ha hecho bien, ¿no? Pero no solo son culpables los prestadores de justicia, sino también los que acuden También. con su soborno, ¿no? Sí. Por favor, aquí dísemelo. Aquí está la plata. Sí. O sea, ser un policía, o sea, es someterse a la corrupción por parte de la ya establecida, la legislación establecida y por parte de los que vienen en busca de justicia. Entonces, todos tienen una naturaleza pecaminosa y todos participan en este tipo de robos y todos violan la ley de Dios. No temen a Dios. El único libro que dice que no debemos robar es la palabra de Dios. Pese a que los aymaras tienen ¿no? Amayuya, Maquella, Amasúa, Maquella. tienen ese dicho porque dice que no robarás, pero están robando también esos hermanos del Bueno, campo. es que es parte, ¿no?, de su cosmovisión. Es parte de su cosmovisión y es parte de la naturaleza, porque los aymaras al final son igual que nosotros, pues son humanos que tienen una naturaleza pecaminosa que les induce a robar. Pero otro tipo de ladrón que también vemos en estos tiempos y hemos mencionado hace rato, es el ladrón de iglesias. Entran y manipulan la inocencia de los miembros. La gente acude, mi madre está enferma, entonces si quieres que tu mamá salga, trae tu ofrenda. Si tu problema es grande, tu ofrenda también tiene que ser grande. Y cuando el enfermo no se sana, es que te ha faltado fe. De esa manera están robando descaradamente. Tienes que dar más. Estos líderes religiosos. La Iglesia Católica, justamente con sus indulgencias, con un montón de aberraciones donde estaban robando en la Edad Media, es que surgió la Reforma, ¿no? Y hoy en día todo líder religioso contemporáneo, especialmente estos teólogos de la prosperidad, están robando delante de Dios, roban a las personas, los manipulan y están violando la ley de Dios. Y de hecho que dejaron de hablar de la palabra pecado. Extrañamente, la mayor parte de los sermones de por ahí algunos apóstoles maravillosos, ungidos especiales, han dejado de hablar de pecado. Han dejado de atacar el pecado, que es lo que deberíamos hacer. Si se nos permite y nos da el privilegio de subir a un podio, a un estrado, a poder hablar al pueblo, debería ser justamente para hablar de estos temas que no deberían darse. Pero no hablan de eso, no hablan del pecado. Ya no es un problema de pecado. ¿No? Más prosperidad, autoestima. Tú quieres ser millonario, como dicen, ¿no? Tu ofrenda gigante. Tu semilla, siembra. Han metido psicología. Sí, que se llama, hay unas fiestas, incluso tienen de siembra. ¿Qué se llama? La baratónica. Baratónica y hay otra. Primicias. Las primicias. Todo para el pastor. Todo para el líder de sus iglesias. Para sus empresas, en realidad. Para sus empresas. Sus trabajadores. Sus Porque negocios. no es iglesia. Eso es una empresa que lucra con la fe. Lo tenemos que decir. Así es. Pero esto no es nuevo. En el libro de Ezequiel nos habla de que, dice, ¿no? Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. O sea, se apacientan a sí mismos. Ezequiel 34:3 dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. O sea, se sirven de las ovejas, pero no sirven a las ovejas. Nuestra misión como líderes es servir. Somos parte del rebaño, somos la iglesia de Cristo. Nosotros no estamos para enseñorearnos, no estamos para sonsacarlos, robarles descaradamente. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia, con estas enseñanzas de la semilla de la fe,
el diezmo, que para Dios... Del diezmo descontextualizado totalmente, ¿no? Exacto, sí, la fiesta de las primicias. Y recién nos contaba una hermana que aquí, ¿no? Hay que nombrar los nombres aquí. Sí, hay que decir. Ese Sí. apóstol Huachaga es un Dios para sus miembros. Indican que apenas este hombre entra a la iglesia, la gente incrédula empieza a botarles billetes de 100, 200 bolivianos. Es muy triste. Es lo que está sucediendo. La gente evangélica, si bien no tiene ídolos de madera de eso, los ídolos son de carne y hueso, son animados y les gusta que les roben. Les gusta, ¿no? Cada quien busca. Eso les pasa porque no escudriñan la palabra del Señor. Y robar no solo es robar un celular, robar no solo es saltarte una pistola, quitarte la billetera, no. Tipo, ¿no? Otro tipo de robos es el robo que se están viendo dentro de las iglesias. Y lo más triste dentro de esto, de la iglesia, están haciendo todo un negocio, pero lo más triste es que les están llevando por el camino equivocado, porque lo triste al final es, ¿dónde vas a acabar? Porque al final cada ser humano tiene un tiempo de vida. Dios sabe en qué momento tú vas a partir, pero si no has podido aprender y has ido siguiendo a estos pastores que ya en realidad se han endiosado, son tus ídolos, pues estás yendo por el camino equivocado. ¿Cuál es el final? Es el infierno. Es lo más triste, ¿no? No, la paga del pecado es muerte. Y muchos versículos del Antiguo Testamento a los ladrones se los mataba, ¿no? La muerte es el pecado. No, pues el que pecas, ya sea robando, mintiendo, es la muerte. Y la muerte en el infierno, como dice aquí el hermano. Terrible. Otro tipo de robo es el ladrón que se ve en los negocios. Oseas 12:7 dice, a Canaán le encanta engañar a la gente. Engañar es robar, pues. Manipular las balanzas. Véndame una roba de papa. Su romana totalmente modificada, alterada. Llegas a tu casa, te dan media roba. Descaradamente roban, ¿no? 3 libras de uva por 10 bolivianos y te dan 2 libras. Deberían vender, decirle, esto le vale 10. Ya olvidarse del peso. De esa manera se evitan ese robo descarado, ¿no? El robo en los negocios. Explotar a un trabajador, explotarlo, ¿no? Ponte la camiseta de la empresa y les hacen trabajar horas extras. Existe un control excesivo, una desconfianza por parte del empleador al empleado. Levíticos 19:13, la palabra dice de Dios, no oprimas a tu prójimo ni les robarás. O sea, no puedes oprimirlo, no puedes esclavizarlo para que tú te beneficies. De esa manera también en los negocios existen robos, ¿no? Ninguno debe hacerle daño a su hermano ni engañarlo de esa manera. Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. Es el mandamiento que Dios nos da. No debemos explotar y tampoco los empleados tienen que aprovecharse, ¿no? Y acudir a leyes para que le protejan de su tal vez mala educación o engaño en el trabajo. Tiene que haber un equilibrio. Por eso los creyentes tenemos que ser luz donde quiera que nos encontremos. Y con nuestras fuerzas es muy difícil porque pese a que nosotros somos hijos de Dios, creyentes, estamos en un proceso de transformación, no estamos libres de incurrir en este tipo de pecados. Solo Dios... Pero los pecados creo que tocan cada una de las estratosferas, ¿no? Son cosas que es de nuestro diario vivir. Pero bien generalizado, ¿no? Como que casi nadie se libra del hurto, del robo. Nadie. Y nos falta todavía hablar más todavía. Otro tipo de robo es el usurero. ¿Quién es el usurero? El que gana excesivamente. Por ejemplo, hace préstamos con intereses altos. Viendo la desesperación. ¿Quién es el principal usurero en nuestra sociedad que se ha normalizado, legalizado? Banco. Los bancos. Cuando tú vas por un préstamo, sus intereses... Terminas pagando el mismo capital. 17%, ¿no? Para consumo.
15, 17%. ¿Y cuánto de interés te paga a ti porque tu plata está ahí adentro? Cero. Nada. O sea, los ladrones legalizados, los bancos son los ladrones de esos. Y es cierto, bueno, voy a decir de una persona, ya no voy a decir de mí, no se puede decir de otra persona, que claro, pues tú veías el plan de pagos, hacías las cuentas y digamos, si tenías que pagar $15,000 por cierta cosa que has adquirido, al final veías que has pagado $15,000 más. El doble. Claro, el No doble. puedo creer. Y eso es recontra usura, Eso pues es robo, totalmente. eso es usura. Ilegalizadamente. Ganancia excesiva. En otros países bueno, te prestan algunos con intereses altos y cuando no les pagan ya empiezan a extorsionarte. Tienes. Vienen sus sicarios y te obligan a pagar. Y si no, te eliminan directamente y te roban tus propiedades. Esa también es una forma de robo, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Sí. Y en estos tiempos donde la economía en nuestro país está tambaleando, el cambio de la moneda extranjera, las personas se aprovechan, de esa manera están robando delante de Dios, están violando el octavo mandamiento. Y el Señor dice a todos los seres humanos, no robarás. Nadie se va a salvar. Cuando uno roba, si es que se arrepiente, hay arrepentimiento en la persona, tiene que existir restitución de lo que hizo. Por ejemplo, cuando Saqueo, ¿no?, que era un cobrador de impuestos, era un publicano. Los publicanos, bueno, el Imperio Romano le decía que tenía que cobrar un cierto monto, darle, por ejemplo, $100 por una propiedad, y el publicano sacaba pues unos $1,000, ganaba 900 y 100, daba su comisión. Los otros eran para él. Y le apoyaban, ¿no?, los soldados romanos, el Imperio Romano, para que ejerza esa función. Entonces los publicanos eran odiados dentro de los judíos porque estos cobradores de impuestos eran los mismos judíos que robaban a sus hermanos judíos. Pero cuando Saqueo se arrepintió, ¿qué hizo? Restituyó todo lo que había robado. Y eso es una manera, ¿no?, de que un hijo, de que una persona realmente se ha convertido. Realmente se ha arrepentido, ¿no? Sí, dice, ¿no?, Lucas 19:8, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Así es. Y otra forma de robar la usura es cuando vendemos un producto de calidad inferior como si fuera de una calidad superior. ¿No? Los negociantes. Sí. Podríamos decir que todos son ladrones. Durísimo, ¿no? Él pega a todos, ¿no? A todos. Nadie se A salva. todos niveles. Nadie se salva de... No, y es una pena, ¿no? A veces, y qué bueno que tenemos estos programas, por lo menos, para que la gente vea, escuche y recapacite, ¿no? Porque aún hay tiempo. Voy a recontra Eso es lo que hay que compartir. ver. Porque hay tiempo. Porque Dios, si tú te arrepientes, te perdona y puedes cambiar, ¿no? Puedes cambiar y hacer las cosas distintas. Porque muchas oportunidades a mí me ha pasado de que cuando voy a comprar, yo tengo una balanza digital, me compré para controlar, porque ya en una de esas yo me compré un pollo, me dijeron, tiene 3 kilos. Y yo llegando a casa digo, tiene 3 kilos, a ver, voy a pesar. Solo tenía 2.5. Y entonces ahí me doy cuenta, pero ¿cómo puede ser que se lo haya restado medio kilo? Eso es demasiado, ¿no? Y así es como van poco a poco, pero no sé, debe ser porque quieren ganar más y no conocen la palabra de Dios. Porque cuando uno conoce ya un poco por ese temor, no lo va a hacer, no va a alterar las También hay pesas, los ¿no? que conocen y las rechazan. También. Pero y el es robo doble. está tanto en el que vende como en el que compra. Hacen una comparación, no sé dónde, pero dice que uno uno va a comprar un pollo, digamos, pone la balanza, el que vende pone un dedo en la balanza para que pese menos. Y el que compra pone su otro dedo allá para que suba. Entonces, pero los dos ponen el ojo a la medida.
y los dos están robando. Bueno, al final cumple el precio exacto, ¿no? Pero los dos tienen la intención. La codicia, la incredulidad, causas que producen, que se propaga, se viola este mandamiento. Y otra forma de robo, queridos hermanos, es el que presta y no paga. El que se presta. El que se presta y no paga. Y esto hemos visto, incluso dentro de las iglesias cristianas, Sí. hay hermanos que sacan a otros hermanos en nombre del amor, les sacan dinero. No sé qué poder de convencimiento tiene, pues realmente hay que tener poder de convencimiento. Las lágrimas, pastor. Las lágrimas, el problema. O sea, unos que queriendo, ¿no?, tener más propiedades, no se conforman con lo que Dios ya le ha dado, pero quieren tener más propiedades, no sé, y empiezan y se meten en deudas, problemas económicos, deuda por aquí, por allá, y hay un momento en que uno ya no puede pagar, y acuden y se prestan de medio mundo y ya no devuelven. Esa es también una forma de robo, el prestarse y no devolver. El Salmo 37, 21 dice: los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Mejor cuando te vienen a pedir plata, decirle: toma esto, lo poco que tengo, te lo regalo ya, porque viendo también la necesidad. Pero hay otros que ya están acostumbrados también a prestarse. Todo el tiempo se van prestando dinero. ¿Y acaso Dios nos llamó a vivir desordenadamente en este aspecto de la economía? ¿Acaso no podemos controlar nuestra economía? Y la codicia realmente que está dentro del corazón del ser humano es la causa para que nosotros incurramos a estas deudas injustificadas, podríamos decir. No podemos entender en nuestra mente que no somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos de los celestiales, dicen, ¿no? Que tenemos otra normativa. Hagan tesoros, dice el Señor, en el cielo, no en esta tierra, donde la polilla y el orín lo corrompen. No creemos en su palabra, pero nadie se está libre de esto. Nadie. No podemos entonces decir: yo estoy libre. No, hermanos, todos a veces pusimos en ese problema, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que, si es que alguna vez hemos realizado un préstamo, tenemos que procurar devolver lo más antes posible. Graves, yo conozco una hermana, no me decía quién. Igual otra vez no que decir. Dentro de la iglesia sucede. Sí. Y se prestan, no saben, y bueno, a mí me han contado, ya prefiero decir me han contado. No saben cómo lloran. Y da pena, sí, da pena. Entonces uno puede acceder y cuando uno pide, y es como que se cansan de que les pidas. Es como que, pero espérame, pues estoy juntando. O sea, no dejen de volver encima, te responden mal. O sea, al final el que presta es el malvado. Y he visto que hay otros casos también en los bancos. Hay gente que se presta y saca un garante. Sí. Y después no paga. Y le hace pagar todo al garante. Sí. Gente mañuda. Terrible. Y en el libro de Segunda de Reyes 4:7, Eliseo, ¿no?, dijo a una viuda. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, aquí está mostrando Eliseo que es importante, que debemos cumplir con nuestras deudas. A tus acreedores, claro. Debemos de cumplir, pues es que nadie está libre de caer en una desgracia o de haber hecho buenos cálculos para poder pagar una deuda. Si nos prestamos como hijos de Dios, tenemos que procurar devolver el dinero y no esperar milagros del cielo, ¿no? Hermano, si usted debe plata, empieza a trabajar hasta lo que sea, pero pague su deuda. Deje de sufrir, deje de hacer sufrir a otros y pague. El mensaje de esta noche. Sí, y tiene que ser así. Tiene que ser de esa manera, ¿no? Como hijos de Dios tenemos que cumplir, porque decimos amarle al Señor, tenemos que ser obedientes a su palabra.
Y no podemos nosotros fallar en eso, ¿no? Cualquier hermano que está cometiendo un error de esos, de haberse prestado y no retornar, pues está cometiendo un error. Hay que retornar, porque así es como nos manda la palabra, ¿no? Debemos ser muy obedientes. Y no ser holgazanes, ¿no? Porque Dios nos ha regalado la vida, nos ha regalado este tiempo tan hermoso que cada segundo de nuestras vidas es un regalo de Dios. Y por eso es que debemos dedicarle, o sea, trabajando, debemos trabajar. Y eso es muy importante, ¿no? La holgazanería, la pereza, es una forma de sobarse a sí mismo, porque pudiendo ganar, desperdicia el tiempo en sus comadrerías, podríamos decir. No sé en qué, en sus juegos de red. Hay gente que desperdicia el tiempo y, bueno, la palabra del Señor dice que los hombres tienen que trabajar. Y si no trabaja, su trabajo tiene que ser buscar trabajo para ser un proveedor dentro del hogar. Entonces, más? el que se presta tiene que pagar la deuda. Sí. ¿No ves? Eso es lo justo, ¿no? Así es, eso dice bueno, es algo que debemos de hacer y debemos de ser luz en ese aspecto. Y el último, otro tipo de robo es el que recepciona los bienes robados. Si existe un ladrón que roba computadoras, Yo le... Oye, el ladrón es el que recibe y vende, y ese es su negocio. Y esta persona que recepciona los robados, si es que va a haber una oportunidad de robar, no le va a temblar las manos y va a incurrir en ese pecado, ¿no? Tenemos que también ver esa situación. Entonces, esto de la ley, el octavo mandamiento, no robarás, realmente lo hemos descuidado, no se habla mucho en las iglesias porque los que están hablando, no decimos todos, la mayoría de las iglesias de la prosperidad están robando descaradamente a sus miembros. ¿Y con qué moral, con qué La conciencia. con qué ¿no? conciencia van a exigir decirles no roben? Si lo están Si haciendo, lo están haciendo. han hecho negocio de la palabra de Dios. Entonces, raro vamos a ver una iglesia que hable de no robar. Nosotros la hablamos porque nos toca, si no, no. tengo una pregunta. ¿Hay alguna iglesia grande que no haga esto? No hay. Todos roban. Todas las mega iglesias, digamos, que tenemos. Los que tienen esa teología contemporánea, ¿no?, de la prosperidad, que está en base a la psicología secular. Pero también hay iglesias grandes, conservadoras, que no. Las No. conservadoras. Sí, dependiendo la teología, el mensaje que predica. Si es una iglesia motivadora, una iglesia donde todo Lo importante es la plata. se basa en la base de funcionamiento son las emociones. Entonces, para tener emociones necesita pues cosas materiales de este mundo, y para adquirir esas cosas necesitan plata y van sacando plata y creen que de esa manera van a alcanzar el favor de Dios, ¿no? Dios acepta, sus hijos son aquellos que han nacido de nuevo, se han arrepentido por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, están siendo transformados día a día. Pero los otros son unas piedras de tropiezo enormes, ¿no? Los otros son los que un día al Señor le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, Señor, Señor, en tu nombre Como metralleta. hicimos milagros, ¿no? El Señor les dirá: yo nunca los conocí, apartaos de mí. Pero también hay un problema, a ver. El problema es, si bien ya sabemos que estos lobos rapaces son tremendos, pero hay gente que no quiere entender esto. Les muestras, les enseñas, pero no lo aceptan. Y prefieren idolatrar a su pastor. Así es. Les dices, esto es así. La palabra de Dios dice lo siguiente, les muestras un montón de cosas, pero no lo quieren saber, no quieren verlo. Así es. Así, no, pues es el pecado naturalizado en el ser humano, y el único que puede librarle de ese pecado es Dios. Es que cuando la palabra le confronta a uno, no le va a gustar, porque a mucha gente le agrada las emociones, las palabras bonitas, las palabras que el hombre se ha inventado. Eso es lo que quieren escuchar, y por eso es que estas iglesias grandes de la prosperidad
pues están tranquilos y felices, ¿no? O sea, no, ni un poquito se han puesto a pensar en el infierno, porque eso es lo más terrible. Claro, Pues y el empieza final es eso. desde la música, ¿no? Porque, Sí. a ver, yo estaba hablando hace mucho en una iglesia grande y yo decía, ¿por qué no volvemos solamente a las canciones bíblicas? Porque las canciones que les encantan a este tipo de iglesias, ¿de qué hablan? Del hombre. Yo te busco, yo te adoro, mi vivir, mi alabanza, o sea, solamente es la gloria para el hombre. O sea, quiere pura emocionalidad, emocionalismo es lo que más le gusta, ¿no? Y es así. Así es. Ahora, también el tiempo se nos va tapizando, pero sigamos adelante. Tenemos 10 minutos, 9. Ya. Una forma de que el hombre pueda robarse a sí mismo, dice Thomas Watson, el avaro. El avaro es un ladrón, se roba a sí mismo al no permitírselo necesario. No come bien, no viste bien, guarda para otros, y cuando él muere, todo lo que ha acumulado provoca peleas dentro de los herederos. Yo tengo 2 ejemplos. En los que uno camina, les comento, como siempre, no voy a decir quién, porque podría decir nombre y apellido, pero no importa, no ese es el punto. Sí. Uno, yo he conocido, perdón, una persona, me ha contado, prefiero decir eso, ¿no? Bueno, no estoy incurriendo en la mentira, pero a una persona que con otra amiga mía en su tiempo, por un azar de la vida, vamos a un almacén y nos encontramos con los papeles de una persona que era dueña de cierto lugar. Y esa persona, cuando hemos buscado los papeles, tenía 25 propiedades. ¿Quién logra tener 25 propiedades? 25 casas gigantes tenía la persona. El avaro. Y lo peor de todo, que no les quería dar nada a sus hijos. Número 1. Y conozco otra persona que decía, ¿no? Este tipo de personas avaras cría cuervos, pues lógicamente, ¿no? Y su descendencia la mató. ¿Por qué? Porque se pelearon por sus bienes. Esa es la avaricia. Así es. Desmedida, tan terrible que yo lo he visto. Yo sí he visto esto. Y esos casos se ven todo el tiempo, ¿no? En la prensa secular, donde los inquilinos, los arrendatarios, los inquilinos Y recién hemos visto. matan a los dueños de casa Sí. y los entierran en la misma casa. Los hacen desaparecer, los descuartizan. Sí. Entonces, Dios nos mandó a que disfrutemos de la vida, pero disfrutemos sanamente. El trabajo que es algo que Dios nos ha dado y podemos hacerlo. Y si Dios algunos ha dado bienes, esas personas no deberían ser ávaras, sino si Dios ha provisto a una persona tener bienes, deben ser para compartirlas, porque un día también Dios nos exigirá cuentas. Claro. Imagínate, a veces tenemos bienes como hijos de Dios y somos bien mezquinos, somos bien tacaños. ¿Por qué decimos llamarnos hijos de Dios? Tenemos que también tener cuidado en ese aspecto. Los ávaros se roban a sí mismos y aquellas personas, como decía aquel hermano hace un momento, que son garantes de préstamos, Y la palabra dice, ellos se roban a sí mismos. El Proverbios 22-26 dice, no seas fiador de deudas, no seas garante de una deuda, porque este mundo está lleno de sinvergüenzas, ladrones, todos son ladrones, todos somos ladrones. No hay justo aún ni uno, dice la palabra del Señor. De una u otra manera estamos robando. Una forma de robarse a uno mismo es ser garante, meterse. Es que es mi amiguito, es mi amiguita, es mi comadre, mi compadre, es mi compañero de curso, ha venido a llorar. No, yo ya incurrí también en ese tipo de problemas. Cuando una doñita vino de rodillas, entró a mi casa, yo era joven, mis padres estaban ahí, mis padres no tenían muchos recursos económicos, vino de rodillas clamando, piedad, o sea, cómo lloraba, arrodillado entraba a la casa diciendo, présteme dinero,
présteme dinero, se lo voy a vender esta propiedad. Y esas personas se prestaron dinero del banco y la otra salió libre y al final dijo, me engañaron, me han robado, y inició un juicio contra los que le hicieron el favor. Y Dios es grande, ¿no? Dios es grande, poderoso, que mandó a sus hijos como abogados. Hay también abogados cristianos que no es mucho, pero decía, hay que tener fe en Dios. Pasaron más de 30 años, todo el proceso salió al favor de los que prestaron. Los otros ya se murió, todos los malos. El Señor hizo justicia. Nos dice aquí la palabra del Señor, no sean fiadores de deudas. Este está bueno el que va a hablar. Sí, de esa manera, queridos hermanos, vamos a... No, porque es la clave, ¿no? Para nuestro país, creo. Ya. Entonces, tenemos que enseñar este tema en las iglesias, no tenemos que robar, tenemos que evitar toda forma de robo que sea naturalizado en nuestra sociedad, sea naturalizado dentro de las iglesias, sea naturalizado dentro de las familias. De esa manera poder vivir como Dios manda, ¿no? No debemos de robar. Y eso nos debería de llevar a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos? Porque todo se está normalizando. O sea, todo pareciera que no es tan grave, digamos, la situación cuando alguien ha hurtado algo o ha alzado algo. Porque antes no era así, porque los corregían, ¿no? Y, por ejemplo, para que no incurran en esto, a los niños desde muy pequeñitos se les educaba, ¿no? Claro, sigue habiendo familias que están educando, pero en su mayoría a veces los papás los están dejando a los hijos, ¿no? Están dedicándose papá, mamá a trabajar terriblemente para ganar mucho dinero, pero los están descuidando los pequeños, porque hay que ir formando para nuestra sociedad. Esos pequeños van a ir creciendo. Si tú los descuidas, de hecho que van a ir aprendiendo cosas negativas, ¿no? Ahora muchos dicen, una forma de evitar el robo es promover que todas las cosas sean comunes, que no hayan ricos, que no hayan pobres, que todo se distribuya por igual. Y esa es la ideología del socialismo. Colectivistas, sí. Colectivista, ¿no? Donde dicen que no debe haber ricos, a los ricos hay que quitarle todo y repartirlo entre los pobres. La palabra apoyará el socialismo, la pregunta es, la respuesta es no. Y muchas veces estos socialistas malinterpretan, ¿no? Lo que sucedía dentro de la iglesia primitiva, cuando los que tenían bienes vendían sus propiedades y traían a donde los apóstoles para que sean repartidos. Al que menos tiene. Pero ese fue un tiempo especial, donde había mucha pobreza, muchos judíos de la fiesta de Pascua que venían de otras naciones, venían para adorar a Dios, y cuando se convirtieron, o sea, no tenían sus casas, se quedaron en Jerusalén, no tenían dónde dormir, entonces ahí se estaba compartiendo. De paso había persecución hacia los cristianos. Y toman el ejemplo de Ananías, dice, ¿no? Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó a Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y utilizan estos versículos como diciendo que tienes que traer tu bien, venderlo y traerlo a los pies del apóstol. Ya no Pedro, ¿no? Sino el apóstol, los ladrones de estos tiempos. Perdón. Sin embargo, el pecado de ese tiempo no fue que estaba prohibido tener la propiedad. El pecado que cometieron Ananías y Zafira no fue tener una propiedad, sino su pecado grande fue que mintió al Espíritu Santo. Por eso es que murieron, no porque tenían propiedades. Y hay otro versículo acá en el libro de Deuteronomio 23, 25, voy a leer. Dice, cuando entréis en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo.
Aquí estamos viendo que el Señor respeta el derecho propietario de cada persona. Si todas las cosas fueran comunes, entonces dicen, no habría robo. Entonces, si no habría robo, entonces el mandamiento estaría de más. Pero como eso el Señor no promueve, ¿no? Sino que cada quien tiene, Dios respeta el derecho propietario de las personas. Y entonces el socialismo no es una manera, no es la solución para no robar. La única forma de no robar, la única forma de que una persona no robe, no son las circunstancias externas favorables que hagan que las personas no roben. No. La única forma de cambiar a la persona para que no robe es transformar el núcleo del ser mismo de la persona. ¿Cuál es el alma? ¿No? El corazón, el ser interior. Cuando la persona entiende que robar es violar la ley de Dios y conlleva un castigo, entonces dejará de robar. Pero eso solo se puede realizar con el poder de Dios. ¿Así es, querido hermano? Así es. Así es. ¿O no es así? Terrible. A veces, digamos, uno piensa que este mandamiento es como muy superficial, o sea, que no tiene muchas implicancias, ¿no? Y hoy día hemos demostrado que a todos nos ha salpicado. Todos. A todos, sin excepción. Y no hemos hablado todavía de muchos aspectos, por ejemplo, el pago de impuestos, la evasión de impuestos, el contrabando. Miren, nosotros compramos una harina barata. A veces. La harina vale, digamos, el quintal 500 bolivianos, acá vale 200. Compramos el de 200. Pero ¿qué está pasando ahí? El de 200 no pagó impuestos, pues entró de contrabando y de paso era subvencionado por un país vecino. Entró ilegalmente y nosotros estamos favoreciendo la ilegalidad. Pues nadie se libra. Ya es una forma de robar. En segundo de Tesalonicenses, Pablo dice, ¿no? A los hermanos, a los tales, dice, segunda de Tesalonicenses 3:12, dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La solución para no robar, trabajemos sosegadamente. Los que se prestan, los que les gusta prestarse dinero, los que son codiciosos, los que quieren tener posesiones, trabajen sosegadamente y si Dios quiere, bueno, los prosperará. Claro. Hagan negocios. Dios no prohíbe que hagamos negocios. Hagan negocios en cosas que saben hacer, no se metan a otro tipo de negocios. Dice que el sacar oro se gana mucha plata y van allá, no sacan nada, inviértanse. No. Trabajemos en lo que sabemos hacer, en lo que Dios nos ha provisto, el conocimiento, ¿no? De esa manera vamos a poder evitar este tipo de mal en la iglesia. Sí. Hay también otros creyentes que están acostumbrados a pedir, ¿no? Dice el que no trabaja, ¿qué dice Pablo? Que no coma. Que no coma. Ya basta de fomentar a holgazanes. Igual volvemos. Pero de que hay necesitados, eso sí se tiene que ayudar. Pero también tenemos que ser inteligentes, ver quiénes son realmente necesitados y quiénes son aprovechados, ¿no? Y eso respecto a eso, pastor, leí un libro de Darrell Miller, justamente, un reformado americano, que decía, tenemos que definir qué es pobreza. En nuestro país no hemos definido qué es pobreza. ¿Quién es el pobre realmente? Entonces en este libro decía que hay niveles de pobreza. Por ejemplo, la Biblia nos habla específicamente de quiénes son los pobres y a quiénes hay que darle plata, específicamente dinero. Entonces esos son las personas minusválidas, la viuda, el huérfano. A esa gente hay que darle porque el huérfano todo desvalido, ¿cómo va a prosperar? ¿Cómo va a trabajar si es un niño, por ejemplo, es un bebé o algo? No se puede, hay que darle dinero. Pero luego sí, la otra pobreza, ¿no? Hay gente que es pobre, que trabaja, pero no le alcanza. Entonces a esos no hay que darle dinero, sino hay que, digamos, hacer que los que dan trabajo den mejores condiciones de trabajo a esas personas para que puedan alcanzarse. Y existen los otros, los vagos,
que tienen todas sus facultades, tienen todo el físico para poder trabajar, pero no quieren trabajar. En este libro dice, a esas personas hay que pues trabajar su mente, porque algo está podrido en su mente. Solo la mente de Cristo puede cambiar. Nada más. No hay que... No es así, porque esa persona que, y lo vemos en nuestras calles, ¿no? Yo veo unas personas de otro país socialista justamente y extrañamente, veo que hombres, mujeres más grandes que yo, con mejores físicos que yo, pidiendo dinero. Y uno piensa, pero ¿no puede trabajar? Claro que puede, pero no quiere. Eso es. Dice que el diablo contrata a los que están desocupados y los ponen al oficio de hurto. Los que están desocupados y esas personas no tienen también una conciencia, tienen necesidades e incurren a robar. Pero nuevamente la exhortación de Pablo en Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. El remedio para no robar, repito, el remedio para no robar es trabajar. Eso es. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es la palabra del Señor, eso es lo que deberíamos de practicar en nuestros hermanos que siguen robando al prestarle dinero. O sea, hemos visto diferentes formas de robo. Todas las formas de robo. Trabajen, hermanos, hermanas, trabajen. Así es. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de acuerdo al octavo mandamiento? Debemos evitar hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer que los demás prosperen. Si Dios nos ha dado bienes, tenemos que ayudar, ¿no? No tenemos que darle, como decía alguien, el pan, sino la herramienta para que el otro empiece a trabajar. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si queremos que los hermanos, si queremos erradicar el robo, tal vez deberíamos de proveer, ¿no?, una fuente de empleo para nuestros hermanos, o ayudar a que consigan un empleo digno. Y de esa manera vamos a poder ejercer este mandamiento, dice, de amar al prójimo como nosotros mismos. Eso es, queridos hermanos, hermanas, Lo que la parecía única... sencillo se volvió tremendo. Este mandamiento que dice no robarás realmente conlleva muchos aspectos, tal vez para más tiempo para analizarlo. Sí. Y el tiempo nos quedó corto y eso que nos hemos pasado casi 15 minutos. Bueno, hermano, eso sería todo. Compártanlo. Yo pienso que este programa es digno de compartir. Compártanlo con los demás para que no evadan la palabra de Dios. Este sacó de la palabra de Dios, pues para eso nos sirve la palabra de Dios. De nada nos sirve la palabra del hombre, las mentiras del hombre. Vean la palabra de Dios. Qué durísimo. Para mí ha sido tremendo este mandamiento. Si usted está en una iglesia donde le están robando descaradamente, huya de esas iglesias. Claro. No sea parte del robo que usted está viendo que está ejerciendo estos líderes a hermanos que realmente son pobres, ¿no? No estamos diciendo que la pobreza sea mala. El Señor no tenía dónde recostar la cabeza cuando vino a este mundo. Conformémonos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Y evitemos la codicia, que es una de las causas para que las personas roben, ¿no? Engañen, hurten. De esa manera vamos a poder ser más hijos de Dios. Amén. Solo con el poder de Dios. Y lo más importante es que un día vamos a dar cuentas a Dios de todas nuestras acciones, de todo lo que hemos hecho. Eso debería de llevarnos a tomar conciencia y decir, Señor, ayúdame, porque solo Dios nos puede ayudar. Sí, y realmente ha estado muy interesante, hermanos. Bueno, muchas gracias por su atención. Terrible. Dios los bendiga y nos vemos. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.